Bueno, ¿qué dice la revelación entonces respecto del carácter sucesorio de Pedro? ¿Tá? Digamos, esta palabra de Jesús hacia Pedro, ¿han sido puntualmente hacia Pedro o han sido a la cabeza de la Iglesia Universal, ¿no? Cuyo primer fundador va a ser Simón Pedro, porque ahí comienza la Iglesia? ¿A quién le habló? ¿Le hablaba solamente a Pedro? Bien. Entonces, vamos a ver qué dice la revelación respecto de esto, ¿no? Respecto de la Iglesia Universal. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos 16, 14 al 16, que dice: enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces le dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. En otro pasaje, Mateo 28:20, dice: acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En otro pasaje, en Juan 20, 19 al 23, dice: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Bien, vamos a tratar de analizar estos tres pasajes. En primer lugar, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Entonces usemos el sentido común. ¿Le puede haber dicho esto solamente a los apóstoles? Porque si solamente a los apóstoles es imposible que esto pueda ocurrir. Porque imagínense si eran 12 personas hace 2000 años. Pasaron ya 2000 años, son 1.300 millones de personas que son católicas o que profesan la religión católica. Bien. Y todavía el mundo tiene 8.500 millones de habitantes, es decir, que todavía no llegó a todo el mundo. Es más, hay muchos países que ni conocen, no tienen ni idea de lo que es la religión católica. Entonces, este mensaje va dirigido solamente a los apóstoles, vayan, anuncien, o va dirigido a toda la Iglesia Universal, ¿no? A los que van a venir después de los apóstoles, ¿no? ¿Va dirigido un mensaje personalizado a ellos, vos y nada más? O por ejemplo, lo mismo, cuando repite: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo van a hacer? Con el poco tiempo de vida que le quedaba, ¿no? Hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. Esto es, digamos, un imposible. Digamos, por más que sea todo posible para Dios, es imposible para ellos, porque ellos se sabía que morían en 40 años más y estaban muertos. Entonces, Dios, este planteo de Jesús, se puede entender como un planteo personalísimo, puntualmente: a vos te digo, Pedro, hacer tal cosa, a vos te digo, Santiago, hacer tal cosa. Y fíjense ustedes, en el tercer pasaje del Evangelio de Juan 20, 19, 23, a los que ustedes se los perdonen serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces quiere decir que cuando se murieron ellos, ¿no?, ya nadie más puede ser perdonado. A nadie más se le puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque se murieron. Porque eso fue un mensaje personal a ellos, ¿no? Entonces fíjense que evidentemente no va dirigido solamente a ellos, sino a los que ellos lo suceden. Y es por eso que en Mateo 28:20 Jesús dice: y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Acá podemos interpretar dos cosas: o que el fin del mundo se producía con la muerte de los apóstoles, cosa que no ocurrió. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? Yo estaré siempre con ustedes. ¿Qué significa ustedes? Si ellos se van a morir mucho antes del fin del mundo. De hecho, se murieron mucho antes, pasaron 2000 años, y se murieron hace 2000 años. Entonces, ¿por qué
yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, justamente porque la visión, digamos, el mensaje del Señor, el mensaje de Jesús, no es un mensaje personalizado a Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Matías, Andrés, etcétera, todos los demás apóstoles, sino que es un mensaje a la Iglesia universal. Es por eso la sucesión de Pedro, ¿no? Que se va sucediendo esa facultad de Pedro, ¿no? Para gobernar la Iglesia, ¿no? Él como la piedra angular, ¿no? La roca inicial, y después todos los que van a suceder, ¿no? Es a Pedro quien le da el poder de atar y desatar, es a Pedro quien le da el poder de gobernar la Iglesia, ¿no? Y, digamos, también a los obispos, a los apóstoles que son los obispos actuales, también les da el mandato de evangelizar, tanto a Pedro como a los apóstoles, de evangelizar al mundo, de perdonar y retener los pecados, ¿no? Así como a Pedro le da la posibilidad de atar y desatar, la facultad de atar y desatar, a ellos le da la facultad de perdonar y retener los pecados. Entonces, está claro que si Jesús está diciendo, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, significa que ese mundo no termina ahí, con la muerte de Pedro, sino que es hasta el fin de los tiempos, ¿no? Si no, no hubiera dicho esto. Si no, lo que hubiera dicho Jesús, lo hubiera hecho más personalizado, y bueno, yo voy a estar con ustedes hasta la muerte. Una vez que se murieron, ya. Entonces, mientras vivan, ustedes tienen esa facultad. En ningún momento dijo eso, sino siempre se dio con esa visión, digamos, de ese Cristo fuera del tiempo, ¿no? Porque en definitiva, quien le da la orden es el Cristo, es Dios, y Dios está por encima del tiempo, ¿no? ¿Cómo? Esto lo dice claramente en el pasaje cuando creo que eran los saduceos o los fariseos les preguntan, los saduceos que no creían en la resurrección de la carne, lo empiezan a cuestionar a Jesús sobre el tema de la resurrección, y él dice, en ese pasaje, que es Mateo 22, 31, 32, ¿no? Que dice, y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído la palabra de Dios que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Si Jesús hubiera sido un Dios de muertos, le hubiera dicho, bueno, muchachos, yo estoy con ustedes hasta que se mueran, ¿no? Sin embargo, es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que está fuera del tiempo, ¿tá? Es el Dios de todos. Entonces, el Dios de todos hace un mensaje fuera del tiempo, digamos, a ese Iglesia universal, a Pedro y a los sucesores de Pedro. De ahí digamos, el mensaje de Dios es universal, el mensaje de Dios no es temporal, no es puntual, sino que es universal, y por eso la sucesión, ¿no? El carácter sucesorio. Bien, inclusive podríamos citar un pasaje en Hechos 1, 15, 26 y en Timoteo 1 Timoteo 4, 14. En Hechos 1, 15, 26, en la parte final, digamos, porque es largo, y lo que se planteaba acá es qué pasó, cómo hicieron para reemplazar, la parte de Hechos donde habla del reemplazo de Judas Iscariote que había muerto, reemplazarlo por otro apóstol, ¿no? A ver quién ocupaba, ¿no? Quién sustituía. Entonces, en este pasaje, ¿cómo comienza el pasaje? El pasaje comienza de esta manera. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos alrededor de él eran 120 personas, y dijo, entonces ahí señala Pedro, la necesidad de reemplazar, digamos, a Judas Iscariote, haciendo mención al Antiguo Testamento, a lo que ya se advertía que iba a pasar, etcétera, etcétera, pero el que se pone de pie, entonces acá habla de quién era la cabeza de la iglesia, ¿no? Antes 120 personas, se pone de pie, y el que se pone de pie dice, hay que sustituir, hay que reemplazar a Judas Iscariote por un nuevo apóstol. Entonces la parte final, para recordarles, dice, se propusieron dos, José llamado Barsabás, de sobrenombre el justo, y Matías, y oraron así, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes,
y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles, ¿no? Entonces acá, fíjense ustedes cómo ya Pedro sustituye él mismo a un apóstol muerto, ¿no?, que se había quedado sin sucesión. Ellos lo sustituyen, se ponen en la iglesia de acuerdo y al muerto lo sustituyen por otro, lo reemplazan por otro apóstol, ¿no? Esto es lo que habla solamente, digamos, reafirma más el tema de la cabeza de Pedro y quien toma la decisión. Acá no es, fíjense ustedes, es muy importante el tema del pasaje, porque no es que todos los obispos se pusieron, que digamos que todos los obispos, yo insisto con el tema de los obispos, pero bueno, el origen son los apóstoles, que de repente se pusieron todos los apóstoles y se pusieron a debatir todos, ¿no? Che, ¿qué hacemos con esto? ¿Habría que hacer esto? No. Acá lo que dice la Sagrada Escritura es, se levantó Pedro, tomó la palabra ante 120 personas que estaban ahí y dijo lo que había que hacer. Y dijo la forma en que debía hacerlo. Entonces, los demás propusieron, ¿no? Y oraron todos y se echaron las suertes y se decidió, ¿tá? Entonces, quien tomó, digamos, las riendas y dijo fue Pedro. Reitero, no fue el consenso de nadie, sino que fue Pedro que llamó a todos a decidir sobre este tema particular. La sustitución de Judas. En otra parte, en Timoteo 1, 4:14, San Pablo le dice a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas para que todos vean tus progresos. Vigila tu conducta y tu doctrina y persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Acá el tema central es: y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que le dieron, digamos, a Timoteo, que no era parte de los apóstoles, ¿no?, le impusieron las manos y le dieron: tenés que hacer la misma tarea que nosotros, ir y proclamar la buena noticia, etcétera, 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 ¿no? Fíjense ustedes, dos elementos que hablan ya los hechos, ¿no? La sustitución de Judas, la imposición de las manos a Timoteo, ¿no?, como carácter sucesorio de los apóstoles. Entonces, como ven acá, el mensaje de Jesús, ¿no?, ese Jesús es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios fuera del tiempo. Es un mensaje fuera del tiempo. Y cuando Él lo dice claramente cuando: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Bien.